Instalación de una plantación de siena de cacao híbrido con sombra temporal. Plantación de cacao híbrido. La instalación de una plantación de cacao híbrido de 100 hectáreas con sombra temporal requiere una planificación meticulosa y un enfoque estratégico para asegurar el éxito a largo plazo. Aquí te presentamos una guía paso a paso. 1. Selección del sitio. Clima. El cacao prospera en climas tropicales húmedos con temperaturas entre 25 grados centígrados y 30 grados centígrados y una precipitación anual de 1.500 a 2.000 milímetros. Suelo. Se adapta a una variedad de suelos, pero prefiere suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y con un pH entre 6,0 y 7,0. Topografía. Se recomienda una topografía ligeramente ondulada o plana para facilitar el manejo y la mecanización. 2. Preparación del terreno. Desmonte. Se debe realizar un desmonte selectivo, conservando árboles nativos que puedan servir como sombra permanente. Preparación del suelo. Se recomienda labrar el suelo para mejorar la aireación y el drenaje. Fertilización. Se debe realizar una fertilización inicial para proporcionar nutrientes esenciales al cacao. Control de malezas. Se deben implementar medidas de control de malezas para evitar la competencia por nutrientes y agua. 3. Selección de variedades. Cacao híbrido. Se debe elegir un híbrido de cacao de alto rendimiento, resistente a enfermedades y con buen sabor. Material vegetal. Se recomienda obtener material vegetal de viveros certificados para asegurar la calidad y la sanidad de las plantas. 4. Plantación. Densidad de plantación. Se recomienda una densidad de plantación de 1.000 plantas por hectárea. Distancia de plantación. Se debe plantar a una distancia de 3 por 3 metros para asegurar un buen crecimiento y desarrollo de las plantas. Método de plantación. Se puede realizar la plantación manual o mecanizada. 5. Sombra temporal. Especies de sombra. Se pueden utilizar especies de sombra temporales como guayaba, plátano o cítricos. Densidad de sombra. Se recomienda una densidad de sombra del 50% durante los primeros 3 a 5 años. Manejo de sombra. Se debe realizar un manejo adecuado de la sombra para asegurar un buen crecimiento y desarrollo del cacao. 6. Riego. Sistema de riego. Se debe implementar un sistema de riego eficiente para asegurar un suministro adecuado de agua durante la época seca. Frecuencia de riego. La frecuencia de riego dependerá de las condiciones climáticas y del tipo de suelo. 7. Fertilización. Programa de fertilización. Se debe establecer un programa de fertilización adaptado a las necesidades del cacao y a las condiciones del suelo. Análisis de suelo. Se recomienda realizar un análisis de suelo para determinar las necesidades nutricionales del cacao. 8. Control de plagas y enfermedades. Manejo integrado de plagas. Se debe implementar un programa de manejo integrado de plagas para controlar las plagas y enfermedades del cacao. Prácticas de sanidad. Se deben seguir prácticas de sanidad para prevenir la propagación de enfermedades. 9. Cosecha y post-cosecha. Cosecha. Se debe realizar la cosecha de manera oportuna para asegurar la calidad de los frutos. Post-cosecha. Se deben seguir prácticas de post-cosecha adecuadas para preservar la calidad del cacao. 10. Mantenimiento. Poda. Se debe realizar una poda regular para mantener la estructura y el vigor del cacao. Control de malezas. Se debe controlar las malezas de manera constante. Fertilización. Se debe continuar con el programa de fertilización. Consideraciones adicionales. Mano de obra. Se debe contar con suficiente mano de obra para realizar las diferentes tareas de cultivo. Equipamiento. Se debe invertir en el equipamiento necesario para la plantación y el manejo del cacao. Financiamiento. Se debe obtener financiamiento para cubrir los costos de la instalación y el mantenimiento de la plantación. Conclusión. La instalación de una plantación de cacao híbrido de 100 hectáreas con sombra temporal es una inversión a largo plazo que requiere una planificación cuidadosa y un manejo adecuado. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, se puede maximizar el rendimiento y la rentabilidad de la plantación. ¿Cuánto tiempo dura la sombra temporal? La sombra temporal en una plantación de cacao dura entre 3 y 5 años. Durante este tiempo, las plantas de sombra, como guayaba, plátano o cítricos, proporcionan la protección necesaria al cacao joven para que se desarrolle adecuadamente. Una vez que el cacao alcanza una altura considerable y su copa se ha establecido, la sombra temporal ya no es necesaria y se puede eliminar gradualmente. Es importante recordar que la eliminación de la sombra debe ser gradual para evitar que el cacao se exponga repentinamente a la luz solar directa, lo que podría causarle estrés y afectar su crecimiento. ¿Cómo se elimina la sombra temporal? La eliminación de la sombra temporal en una plantación de cacao se realiza de forma gradual para evitar que el cacao se exponga repentinamente a la luz solar directa y se estrese. Se recomienda seguir estos pasos. 1. Poda. Primer año. Inicia la poda de las plantas de sombra, reduciendo su altura y densidad. Segundo año.
Continúa la poda, manteniendo la sombra al 50% de su densidad original. Tercer año, reduce la sombra al 25% de su densidad original. 2. Eliminación gradual. A partir del cuarto año, puedes ir eliminando las plantas de sombra de forma progresiva, dejando algunas como protección adicional para el cacao. La eliminación de las plantas de sombra debe ser gradual, permitiendo al cacao adaptarse a las nuevas condiciones de luz. 3. Monitoreo. Es importante monitorear el crecimiento y desarrollo del cacao durante el proceso de eliminación de la sombra. Si el cacao muestra signos de estrés, hojas quemadas, crecimiento lento, se debe ajustar la velocidad de eliminación de la sombra. 4. Reemplazo con sombra permanente. Una vez que el cacao ha alcanzado su altura y densidad de copa ideal, puedes reemplazar la sombra temporal con sombra permanente. Las especies de sombra permanente, como caoba, cedro o guayacán, proporcionan un ambiente más estable y ayudan a mantener la humedad del suelo. Recomendaciones adicionales. No elimines la sombra temporal de golpe. La exposición repentina a la luz solar puede dañar el cacao. Mantén una sombra ligera durante los primeros años. El cacao necesita protección solar durante su etapa de desarrollo. Utiliza especies de sombra permanente que sean compatibles con el cacao. Estas especies deben ser tolerantes al sombreado y proporcionar un buen microclima para el cacao. Siguiendo estos pasos, puedes eliminar la sombra temporal de tu plantación de cacao de forma gradual y segura, permitiendo que el cacao se desarrolle de forma óptima y obtenga el máximo rendimiento. ¿Qué tipos de plantas de sombra permanente son más comunes en mi región? Para poder responder a tu pregunta, necesito saber en qué región te encuentras. Las plantas de sombra permanente más comunes varían mucho según el clima y la ubicación geográfica. Por favor, dime en qué región vives, país, estado, o incluso una descripción general del clima, y así podré ayudarte a identificar las plantas de sombra más comunes en tu área. Por ejemplo, si me dices que vives en una región tropical húmeda de América del Sur, puedo recomendarte plantas como caoba, cedro, guayacán, o incluso árboles frutales como mango o aguacate. Dame más información para poder ayudarte mejor. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.